Uno de esos tantos días sentado en el centro de inseguridades mal gestionadas llamado gimnasio, y donde la mía está incluida, por supuesto, me puse a pensar, nunca en la historia hubo tantos hombres fuertes y al mismo tiempo tan inseguros con su propio cuerpo. Y esa frase suena exagerada hasta que empiezas a mirar un poco más con atención lo que pasa dentro de un gimnasio moderno. Porque lo que ves no es solo gente entrenando, no es solo salud, no es solo disciplina, es algo mucho más complejo, mucho más silencioso y honestamente mucho más incómodo de aceptar. Porque en el video anterior hablamos de la crisis de la masculinidad, hablamos de hombres perdidos, sin dirección clara, buscando algo que les diga quiénes son y cuánto valen. Y si te das cuenta, en el gimnasio se convirtió en una de las respuestas más populares a ese vacío, como si fuera una especie de templo moderno donde entras débil, confundido y sales supuestamente transformado. Y claro, en teoría suena perfecto, porque el gimnasio promete exactamente lo que muchos hombres sentimos que nos falta: disciplina, estructura, progreso visible, respeto, atracción, control, todo empaquetado en rutinas de 1 hora y batidos de proteínas con nombres que suenan más a experimento químico que a comida real. Pero aquí es donde empieza lo interesante, porque la pregunta no es si el gimnasio funciona, la pregunta es, ¿para qué exactamente está funcionando? Porque sí, puedes construir un gran cuerpo, puedes levantar más peso, puedes verte mejor que el 90% de la población, pero eso no necesariamente significa que te sientas mejor contigo mismo. Y ahí es donde la narrativa empieza a romperse un poco, porque nos vendieron la idea de que el cuerpo perfecto iba a arreglar el resto de tu vida, como si fuera una especie de llave mágica que abre todas las puertas: confianza, relaciones, respeto, éxito, todo incluido en el paquete Fitness Premium, por supuesto. Y no es que eso nunca pase, claro que pasa, hay gente que mejora su vida gracias al entrenamiento, pero también hay una cantidad absurda de personas que mientras más mejoran físicamente, más se obsesionan, más se comparan, más sienten que no es suficiente. Y eso ya no suena tanto a salud, eso empieza a sonar a otra cosa. Porque nunca hubo tantos cuerpos perfectos en redes sociales y al mismo tiempo nunca hubo tanta gente mirándose al espejo con una mezcla rara de orgullo y decepción. Como si estuvieran atrapados en un punto donde siempre falta algo. Donde siempre hay otro nivel, otra versión más grande, más definida, más seca y más impresionante. Y curiosamente esa versión siempre está a un paso más allá. Nunca aquí, nunca ahora. Y aquí entra algo de lo que casi nadie habla abiertamente, pero está en todas partes como ese elefante gigante de la habitación que todos ven, pero nadie menciona demasiado alto: la dismorfia corporal. Esa distorsión de la forma en la que te percibes, donde puedes estar objetivamente en buena forma, incluso excelente forma, pero tu mente insiste en decirte que no es suficiente, que te falta tamaño, que te falta definición, que te falta algo que ni siquiera sabes explicar bien. Y lo más curioso es que esto no solo le pasa a principiantes, le pasa a gente avanzada, a gente que lleva años entrenando, a gente que desde afuera parece el ejemplo perfecto de disciplina y estética, pero que por dentro siguen jugando el mismo juego mental de nunca ser suficiente. Y claro, cuando juntas esa inseguridad con un entorno donde constantemente estás viendo versiones extremas del físico humano, donde cada día aparece alguien más grande, más seco, más irreal, empiezas a entender por qué muchas personas cruzan una línea que hace muchos años parecía impensable. Porque entonces entramos en el tema de los esteroides anabólicos, o como prefieren llamarlos de forma más elegante: ayudas, ciclos, optimizaciones, términos que suenan casi como si estuvieran mejorando el software de tu celular y no alterando tu sistema hormonal. Y aquí es importante aclarar algo, porque este no es un discurso moralista, no se trata de decir esteroides malos, natural bueno, porque la realidad es más compleja que eso. La cuestión no es que existan, la cuestión es por qué cada vez más personas sienten que los necesitan. Y peor aún, adolescentes de 16 años que ni su cerebro se ha terminado de desarrollar aún y están a tope en estos ciclos hormonales de crecimiento. Tiene 14 años y toma esteroides. ¿Cómo? 14 años y ya se está metiendo chasca. Empezamos mal el vídeo, señores. Es un caso que te impacta, que dices, con 14 años ya le está metiendo la chasca, pero ¿cómo puede ser eso? En la adolescencia se ha convertido Una cosa que no tiene sentido, señores. Con esa edad ya estar así, la verdad, yo me quedo loco. en una tendencia masiva. Y también lo es publicar sobre ello. Tengo 19 años, tomo esteroides y estoy orgulloso de ello. ¡Que está orgulloso! Porque hace unos años el uso de esteroides estaba mucho más asociado al culturismo profesional, a un nivel competitivo donde la lógica era clara. Quieres competir al máximo nivel, haces lo que ese nivel requiere, meterte cuanta madre exista. Pero ahora no,
Ahora estamos viendo gente común con trabajos normales, vidas normales, objetivos que no tienen absolutamente nada que ver con competir, tomando decisiones extremas por razones que, si las analizas bien, no tienen tanto que ver con el rendimiento y mucho más que ver con la percepción. Porque no se trata solo de querer verse mejor, se trata de querer sentirse suficiente, de querer cerrar esa brecha interna entre lo que eres y lo que crees que deberías ser. Y cuando esa brecha se vuelve muy grande, muy constante, muy presente, empiezas a buscar soluciones más rápidas, más directas y más radicales. Y ahí es donde el fitness empieza a parecerse peligrosamente a otros mundos que ya hemos visto antes, como el de los gurús de la masculinidad, donde también te venden una versión ideal de ti mismo, una versión más segura, más dominante, más respetada, pero que curiosamente siempre requiere que compres algo más, que hagas algo más, que nunca te quedes donde estás. Porque al final, tanto en la industria de la masculinidad como en la industria del fitness, el producto real no es el cuerpo, ni la confianza, ni la disciplina. El producto real es la insatisfacción constante, porque una persona completamente satisfecha consigo misma no es un buen cliente. Y esto no significa que todo el fitness sea una mentira, ni que entrenar sea algo negativo. Sería absurdo decir eso. El entrenamiento bien enfocado puede ser una de las mejores herramientas para mejorar tu vida, tu salud, tu energía, incluso tu claridad mental. El problema aparece cuando el gimnasio deja de ser una herramienta y se convierte en una identidad. Cuando ya no entrenas porque te hace bien, sino porque sientes que si no lo haces, si no progresas, si no mejoras constantemente, vales menos. Porque en ese punto ya no estás construyendo un cuerpo, estás tratando de construir valor personal a través de algo externo, algo visible, algo que otros pueden validar o rechazar con una simple mirada o un comentario en redes sociales. Y ahí es donde el humor de todo esto se vuelve un poco oscuro, porque tienes a personas levantando cantidades absurdas de peso, controlando cada gramo de comida, estructurando su vida con una disciplina casi militar, pero que al mismo tiempo no pueden relajarse frente a un espejo sin analizar cada detalle como si estuvieran en un juicio. Es como si hubiéramos creado una generación de hombres físicamente fuertes pero mentalmente atrapados en una especie de negociación constante con su propia imagen. Y lo más irónico de todo es que muchas veces desde afuera nadie está pidiendo ese nivel de perfección, nadie está exigiendo ese cuerpo extremo, pero la presión sigue ahí, porque no viene solo del exterior, viene algo más profundo, algo que tiene que ver cómo definimos el valor, cómo entendemos lo que significa ser suficiente. Entonces es muy fácil trasladar esa lógica al cuerpo, porque si creciste en un entorno donde el valor se gana, donde siempre hay que demostrar algo, donde nunca es suficiente simplemente con existir, entonces es muy fácil trasladar esa lógica al cuerpo, convertirlo en otro proyecto infinito de mejora, otro lugar donde siempre hay algo que optimizar. Y entonces el gimnasio deja de ser un espacio de crecimiento y se convierte en un reflejo de la misma crisis que intentaba resolver. Porque tal vez el problema nunca fue que los hombres estuvieran débiles. Tal vez el problema es que nunca aprendieron a sentirse suficientes sin tener que demostrarlo constantemente. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque entonces el enfoque ya no es más músculo, más fuerza, más disciplina. El enfoque empieza a ser: ¿por qué siento que necesito todo esto para sentirme bien conmigo mismo? Y esa es una pregunta mucho más incómoda, mucho menos vendible, mucho menos atractiva para un video de 30 segundos en redes sociales. Pero probablemente mucho más importante. Porque cuando entiendes eso, el gimnasio puede volver a ser lo que debería haber sido desde el inicio. Una herramienta, no una solución mágica, no una identidad completa, no un sustituto de autoestima. Una herramienta para que puedas usar para mejorar tu vida, no para intentar llenar un vacío que no se resuelve con más repeticiones, más series o más tamaño. Y aquí es donde mucha gente se resiste, porque aceptar eso implica soltar una narrativa muy poderosa, la idea de que si logras cierto físico, todo lo demás se va a acomodar automáticamente. Pero la realidad es menos cinematográfica, más caótica, más humana. Puedes tener el cuerpo que querías y aún así sentirte perdido. Puedes alcanzar metas físicas y darte cuenta de que no cambia lo que pensabas que iban a cambiar. Puedes mejorar por fuera y seguir teniendo preguntas sin responder por dentro. Y eso no es un fracaso del gimnasio, es una simple señal de que estabas pidiéndole algo que nunca fue diseñado para darte. Porque al final del día el gimnasio puede construir tu cuerpo, pero no puede definir tu valor, no puede darte una identidad sólida, no puede resolver inseguridades profundas que vienen de años, de experiencias, de ideas que ni siquiera cuestionaste. Y cuando empiezas a ver todo esto con un poco más de claridad, ya no se trata de atacar el fitness, ni de glorificarlo ciegamente, se trata de entenderlo en su contexto real con sus beneficios y contradicciones, con su potencial y sus trampas. Porque sí, el gimnasio puede ser uno de los mejores lugares para crecer, pero también puede convertirse en un lugar donde te pierdes, donde te obsesionas, donde entras buscando una mejor versión de ti mismo y terminas atrapado persiguiendo algo que siempre se mueve un poco más lejos. Y
Tal vez, solo tal vez, la verdadera fuerza no está en cuánto levantas, ni en cómo te ves, sino en la capacidad de mirarte sin esa necesidad constante de corregir algo. Porque construir músculo es difícil, sí, pero aprender a sentirte suficiente, eso sí que es un trabajo que no puedes delegar en ninguna máquina, en ninguna rutina ni en ningún ciclo. Y ese, curiosamente, es el tipo de fuerza que casi nadie está entrenando.